en directo en 3. Buenos días, queridos telespectadores. Estamos aquí en Auditando con Chester. No sé si habéis visto un poco los nuevos anuncios que tenemos, pero hemos cambiado el formato. Ahora tenemos público, aunque no lo podéis ver. Y entre el público hemos metido al director para que sea un poco más dinámica la cosa. También tenemos nuevos invitados colaboradores y bueno, vamos a comentar un poco la actualidad de la auditoría. En primer lugar, me gustaría presentar a Jesús Gutiérrez, auditor con muchos años de experiencia, que ha escrito un libro que se llama Audita un día y no volverás a trabajar el resto de tu vida. Y bueno, estamos encantado. Aquí. He escuchado mucho hablar de ti. Toma asiento, por favor. Sí. Me gustaría comentarte un poco que, a ver, yo soy publicista, no tengo ni idea de auditoría, lo primero, ¿vale? Eres de los más conocidos de España, o sea, yo no sé cómo lo has hecho porque es una profesión que para mí no tiene interés. Últimamente estoy saliendo bastante a las noticias, aunque todas las noticias no son buenas, ¿no? Pero bien, tenía muchas ganas de venir a hablar a tu problema para solucionar algunos temas y tal, y poder hablar un poco de la auditoría, que en la actualidad pues... Comentarte un poco que se te conoce bastante, sobre todo en el mundo del zapping del corazón. No, bueno, luego ya más adelante lo comentaremos, tampoco te preocupes. Sí, bueno, es un tema... Aquí no has venido a hablar esta noche, aquí seguimos a darte caña. He venido un poco a hablar de mi libro, que es un libro que he sacado para estudiantes de carrera y de máster, para simplificarles un poco las cosas y ganar un poco de dinero también. Queridos telespectadores, para comenzar un poco vamos a presentar a Mario Blanco, un estudiante de máster de contabilidad en la Universidad de Cantabria. Y por otro lado, Guillermo Llamas, trabajador de Deloitte con firma, o sea, es firmante, auditor firmante. ¿Qué tal? ¿Qué tal está todo? ¿Bien? Bien, todo bien. En primer lugar me gustaría decir que tú como estudiante, ¿cómo ves un poco el panorama? A ver, yo creo que bien, más o menos bien. Está la cosa, estoy estudiando ahora y más o menos fácil, creo que la cosa va bien. Puro lejano. Bueno, Guillermo es trabajador de Deloitte, tiene bastantes años de experiencia y es auditor firmante, o sea que un buen sueldo tendrá. Yo no entiendo, yo parto de que me tenéis que explicar todo desde el principio. A ver, en la auditoría se cobra bien, pero yo le quería hacer una pregunta que he escrito el libro. Yo te quiero preguntar... Sí, bueno, comenzad vosotros, luego ya yo... Yo quiero saber cuánto tiempo has tardado en hacer el libro y eso, porque sí, estoy muy interesado, pero no sé de dónde has sacado el tiempo para hacerlo, ¿sabes? Igual te han ayudado a hacer algo. No, el libro, bueno, lo he escrito yo. Hace 4 años tuve bastante tiempo libre por circunstancias personales y pensé que era una buena idea y una buena forma de ganar dinero, ¿no? Y también podría ayudar un poco a los estudiantes, simplificándoles un poco las cuestiones, aunque en la actualidad con la modificación de normas y tal, me ha llevado un poco más cambiar algunos aspectos y tal, pero bien. Comentar un poco que el libro... Soy el único que ha escrito el libro, si es lo que quieres. Comentar un poco que el libro está destinado a los estudiantes, sobre todo de máster, un poco más arriba de la carrera, porque en cuarto de carrera es un poco light. Y decir que es un poco autoayuda, también motivación, porque ya el título lo dice todo, audita un día y no volverás a trabajar el resto de tu vida. Es un poco utópico, pero quiere decir, según he mirado, porque yo me lo he leído por encima un poco el prólogo y demás, que se puede vivir muy bien de la labor. Vale. Entonces, si no tiene nada más que comentar, me gustaría voy a preguntarte yo a ti, Jesús, aquí en el apartado 5, esto ya no lo has escrito tú, ¿no? Por aquí veo como, no sé, que está hecho mal o algo, he explicado mal una cosa, igual ya te ha ayudado alguien a explicarlo. No, fijo, porque... Me gustaría comentar que la ellos han tenido la oportunidad cumple... de tener el libro, porque esto todavía no salió a la venta, esto sale el próximo lunes, y ellos han tenido la oportunidad de hacer en la Universidad de Cantabria como un proyecto de leer el libro y poder analizarlo un poco y él como representante de la clase viene a comentarlo. Perdón por no comentarlo primero. Y eso es lo que te digo, a ver si tienes alguna duda o algo, alguna sugerencia con lo que te he propuesto. Veo que no has escrito tú esto. Esto no lo has escrito tú. Ya lo he dejado claro antes, que he escrito yo el libro y me parece un poco prepotente por un estudiante de máster que me venga aquí a decir que el libro no lo he escrito yo. Bueno, sí. Bueno, ¿qué os parece? Mira, perdona, señor Gutiérrez. No pasa nada, aquí vamos a estrenar la sección de la pizarra como nuestros coetáneos de la sexta y
¿Por qué no haces un informe? Yo te lo explico, para que lo veas Bueno, ahí, no me lo expliques, claramente, a los a todo ojos. el público, se lo explica a todo el Bueno, público. No, no nos importa, aquí tienes todo el tiempo que necesites. ¿Sobre qué tema era? Me has dicho, pero... Dibújanos un informe. A ver, yo, publicista, no tengo ni idea, hazme un informe. ¿Para el informe? Un informe, ¿qué es lo que me encontraría si vienes a auditar mi empresa? Bueno, pues el informe, vamos a explicar un poquitín. El primer aspecto, la cabecera. Muy importante la cabecera. Cabecera. Arriba, el título. Título en grande, señor Jesús. Destinatario y personas que efectuaron el encargo, aunque sea así para que lo entiendas, porque si no se va a alargar mucho, encargo. Y el membrete aquí, que es obligatorio el domicilio social, siempre. Vale. El primer aspecto es la cabecera. Después nos vamos al cuerpo contenido, como explico tú, ¿no? Ahí, en tu propio libro. Cuerpo contenido. Se va a dividir en el primer subtítulo, informe sobre las cuentas anuales. Bueno, te lo voy a poner así explicado un poquitín, sobre las cuentas anuales. Que a su vez esto se divide delimitación del trabajo realizado. Bueno, si quieres puedes un poco... Responsabilidad de los administradores en relación a las cuentas anuales, responsabilidad del auditor, el fundamento de la opinión. Solamente aparece si la opinión es distinta a la favorable. Después nos vamos ya a la opinión, que se divide en la denegación de opinión, desfavorable, tal. Después los párrafos de énfasis, que no son obligatorios, pero igual pueden existir. No te importa... Bueno, Sara, que vamos a explicar... Se ve que te enseñan bien aquí en Y Cataluña. ya después, como el último Para que lo vean un poco, es que si no... Y después ya como el último, bueno, nos centramos que aquí está, que también falta el segundo subtítulo. Bueno, supongo... Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Informe sobre otros requerimientos que se divide en el informe de gestión. Y después ya como el último aspecto importante, el pie. El pie del informe. En la identificación, fecha, firma y en el que es también muy importante, ROA. Lo has entendido, está más o menos explicado ahí, estructurado. Muy bien, ¿Qué campeón. opinas? Prisa, no me ha dado mucho tiempo. ¿Qué opinas aquí del Muy bien, campeón. estudiante? Parece que has tenido buenos profesores y tal. Y que te lo Venías has de la preparado. Universidad de Cantabria, Sí, ¿verdad? sí, nos cantaba en el máster. Sí, Estoy sí, cursando ahora el sí, máster. El tema que... Parece que te Sí, en la enseñan. carrera. Sí. El libro lo he escrito yo. Muy bien que te lo sepa y tal. No es algo que deberías saberte en cuarto de carrera, entonces tampoco te retires tanto el rollo. Vale. Sí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos Vamos a hablar con Tampoco os pongáis tenso porque mira, público. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Porque mira, vamos a amenizar un poco porque a esto es nuevo en nuestro programa. ¿Sí? Sono Oscar, studio economía. ¿Italiano? Sí, ¿Y podrías formularnos una pregunta en español? no habla español, no hablo español. Bueno, no pasa nada porque yo te traduzco, no te preocupes. Nosotros vamos haciendo un poco las traducciones contemporaneamente y ya está. Io ti faccio una traduzione e così contemporaneamente... Ok, sono Oscar, studio amministrazione di impresa in Italia e mi piacerebbe sapere che cosa mi aspetta nel mio cammino se intraprendo questa carriera. Quello che tu puoi sapere è come si può sviluppare un po' il tuo sentiero in quest'area dei revisori. Sí. Ok, nos estaba comentando que él como estudiante de la Universidad de Cantabria, Erasmus, perteneciente a la región de Italia, ¿qué le espera un poco en el mundo de los revisores si vosotros que tenéis experiencia, o tú como estudiante todavía no puedes contar? Mira, yo después de haberlo hecho, yo no te aconsejo que sigas esa carrera, porque sí, es un mundo con muy buenas compensaciones, ¿te puedes explicar un Questo poco? mondo è un po' difficile, però lo stipendio è buono. Pero no tienes mucho tiempo para tu familia, estás muy estresado, tienes que quedar en el trabajo igual hasta las 12 Il de la tempo noche. è un po' difficoltoso perché tua famiglia non hai tempo per tua famiglia, però più o meno se lavori arduo puoi ottenere qualcosa di importante. Yo creo que con eso... Per esempio, tu?
¿Tienes algo que contar, chico? No, lo ha explicado muy bien mi compañero. Todo Quindi, no... muy bien. Sí, no podría añadir nada. Quindi se hai qualcosa di più, quello che ti vogliono dire è che è un mondo difficile, però non c'è problema. Y bueno, para ir amenizando un poco este momento épico que he tenido, me gustaría decirte a ti, señor Gutiérrez Jesús, que últimamente no te puedo enseñar las fotografías, lo primero, porque se van a publicar mañana en la revista Auditornia, que estás en una actitud demasiado amorosa y cercana con la hija de Carlos Cuidet Gavi en Madrid, y él como presidente de la corporación Rea Marrega, la más numerosa de España, me parece, yo que no tengo ni idea, que tú hablas de cosas de independencia y cosas de esas en tu libro, se te ve una actitud demasiado cariñosa para una persona que está trabajando en un grupo de empresas como un cargo directivo en el que tú auditas. Yo creo que eso, independencia desde mi punto de vista, no es. Bueno, sí, yo he venido aquí ya me habían llegado unas noticias y tal, que se nos había relacionado y tal, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro y dejé claro al director que no venía a hablar de la situación esta personal, pero ya que sacas el tema quiero dejarlo claro. Quedamos a tomar unas copas unos antiguos alumnos de la Universidad de Cantabria y pues ella era una amiga de un antiguo compañero. No conocíamos la situación y tampoco dimos pie a nada. Lo que pasa que sí, que es un tema bastante... El programa se llama Auditando con Chester, pero yo no soy Mercedes Milán para que me digas que vienes a hablar de tu libro. Lo primero. Me parece genial, estamos aquí haciendo toda la promoción y demás, pero oye... No, que sí, que entiendo que busques el escándalo, pero no busques un escándalo donde no hay. Se sacaron 2 fotos en los momentos concretos de la noche y no pasó nada. Vosotros, tú como estudiante, Yo no creo nada. tú como... Sí, solamente han ido a tomar, no sé, allí a tomar... Yo creo que no no puede tener ningún tipo de relación. Este programa es en directo, entonces estamos expuestos un poco al tema de la publicidad. Y antes de eso me gustaría preguntar a cualquier persona del público, por ejemplo, usted, por ejemplo, yo como persona que no sabe auditar, yo he escuchado algo del grupo de cuentas. En el grupo número 6, ¿qué nos podemos encontrar, por ejemplo? Habla la contabilidad, sí, por favor. Pues yo que no tengo ni idea de No sabe nada. esto de la contabilidad ni nada, yo diría que, no sé, un ingreso. Bueno, yo te puedo decir No, que... no son ingresos. Pero ellas que vienen como participantes pertenecientes a la Universidad de Cantabria de su parte, por ejemplo, ¿en dónde se introduce un ingreso? Pues hombre, si en el 6 has dicho ya fallado, pues será en el 7. Pues ese es el tiempo que vamos a estar en la publicidad para volver. Muchas gracias.